Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios dada hoy por la hermana Mónica Díaz. En la continuidad de nuestro estudio del primer libro de Samuel, estamos considerando el capítulo 2 y dentro del perfil de Ana estamos meditando en el canto triunfal de alabanza de Ana, declarando la omnipotencia de Dios. En la emisión anterior estábamos considerando la comparación de los cánticos en distintos personajes de la Biblia. Tanto el cántico de Ana, así como el de María, magnifica la gracia y misericordia de Dios, que libra de sus enemigos a aquellos que claman. Y el Señor derrama bendición a los que reconocen sus propias debilidades y su necesidad de dependencia hacia Él. El mismo cántico también proclama la certeza del juicio justo de Dios, que caerá sobre todos los que se exaltan a sí mismos en la presencia de Dios. Leemos en Santiago capítulo 4 versos 6 al 10, que nos dice: revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y vamos a leer la cita. Santiago capítulo 4 verso 6 nos dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Verso 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y verso 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. También leemos en 1 de Pedro capítulo 5, versos 6 y 7, que nos dice así, verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Verso 7, echando vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Con razón, Dios resiste a los soberbios y arrogantes. Nos preguntamos, ¿qué es el hombre? ¿Y qué habilidad o talento tiene que no haya recibido de su Creador? ¿Qué fuerza o poder posee el hombre que puede resistir el poder de Dios? Y nos hace recordar lo que nos dice 1 de Corintios capítulo 4, verso 7, y leemos: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? Como si no hubieras recibido. Así es el hombre, es una partícula de polvo insignificante en el universo del Dios Todopoderoso. Sin embargo, Dios concede su gracia o su favor a los humildes. Si simplemente reconocemos nuestra dependencia de Dios, y si creemos que el sacrificio de Jesucristo es la fuente de la gracia de Dios, conoceremos las innumerables bendiciones del favor de Dios. El camino a la exaltación y a la gloria es siempre por el camino de la humildad. Sí, el Señor a su tiempo nos exaltará. Como hijo de Dios, Él nos protege y nos cuida. ¿Quién puede quitarnos de esta posición de privilegio, protección y provisión? Leemos en Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. También leemos en Romanos capítulo 8, versos 31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Debemos reconocer que no somos nada y así permitir que Dios transforme nuestras vidas de tal manera que nos haga de utilidad. Y esto es otra vez por el producto de su gracia, lo cual será para la gloria de Dios. Leemos en 1 de Samuel capítulo 2, verso 8. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Qué descripción exacta que Dios ha hecho para el creyente la provisión de gracia en Cristo. Nos ha levantado del polvo y muladar, es decir, del pecado, y nos hizo hijos y herederos de Dios. Por su inmensa gracia, Él ofrece al creyente la oportunidad de sentarse juntamente en el trono de Jesucristo como su coheredero. Puede leer también Romanos capítulo 3, verso 10 al 18, capítulo 8, verso 15 al 17 y Apocalipsis capítulo 3, 20 al 22. Y esta última cita vamos a leer. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Verso 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Diariamente debemos agradecer al Señor por su infinita gracia, la cual ha cambiado tan decisivamente nuestra condición espiritual y que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Leemos en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Con estas hermosas consideraciones, seguimos desglosando este cántico
Y leemos en 1 Samuel capítulo 2, verso 10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Dispensacionalmente vemos que esta parte del canto de Ana es profética. El juicio de Jehová anunciado en este verso va más allá de la situación particular de ella. Este verso profetiza el juicio de Dios que va a caer sobre todos los que se oponen al Rey de Reyes, el ungido de Dios, Jesucristo. Puede leer la cita completa en el Salmo capítulo 2. El hombre, con gran arrogancia, se rebela contra la soberanía de Dios y su plan de redención, revelado en el Evangelio de Jesucristo. Todavía Dios no juzga al hombre por su insensatez, de su soberbia, porque Él está dando oportunidad para el arrepentimiento, y es por su propia gracia, amor y su larga paciencia. Leemos en 2 de Pedro capítulo 3, verso 9 y 10. Verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Sin embargo, su gracia, que ahora le contiene, terminará y su juicio comenzará. Leemos en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que sobre todo nombre. Verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Qué ejemplo es para nosotros nuestro Señor? El Hijo de Dios, el co-creador con el Padre, se humilló hasta lo sumo para salvarnos de nuestros pecados. ¿Cuánto más debemos humillarnos a nosotros mismos y doblar las rodillas y confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor de señores y Rey de reyes? Qué privilegio es para nosotros reconocer la realidad de nuestra dependencia del Dios Todopoderoso. Qué gozo, paz, bendición y seguridad hay en arrojarnos sobre la infinita gracia de Dios que Él promete dar a todos los que confían en la persona y la obra de Jesucristo. Que cantemos diariamente en nuestro corazón cánticos de alabanza por su gracia para con nosotros. Desglosaremos acerca del Dios de la resurrección y leemos en 1 Samuel capítulo 2 versos 6 al 8. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Estas deliberaciones o reflexiones, que se ejemplifica simplemente en Ana, deben extenderse más allá en su sentido de completo cumplimiento profético, para encontrar el pleno pensamiento, lo cual es un principio de la forma de la resurrección del Señor. Dios es el Dios de la resurrección. Eso debe humillar el orgullo y la destrucción de los impíos, lo cual es fácil de entender, pero también vemos lo que significa la resurrección para los justos. El modo de vida en cada fiel anhelante acerca de la venida del Señor debe ser ante todo una forma de muerte en esta expresión. Cada día muero, como leemos en el pasaje 1 Corintios capítulo 15, verso 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. El poder en cada fiel radica en la debilidad, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Leemos esta expresión en Gálatas capítulo 2, verso 20, y tenemos que aprender en nosotros mismos lo que el hombre es para no tener confianza en la carne. A través de las limitaciones de la fuerza humana es que aprendemos el poder y la gracia del Dios de la salvación. Él nos ha levantado del polvo y nos hace heredar una vida soberana para nosotros. El mundo no se da cuenta de lo que los santos son, en cierto sentido, los pilares de la tierra. Ellos están en estrecho contacto con el Creador de esta pequeña esfera terrestre y están asociados con Él en sus propósitos que le afectan. Su fe es la única fuerza de restricción en el mundo de hoy, contra los poderes de las tinieblas, y cuando los vencedores sean tomados fuera de este mundo, reinará la piedad. Los vencedores de la Iglesia son los pilares en el alto templo de Dios,
los cuales se revelará en la edad del milenio y por toda la eternidad. Veremos cómo es visto el día del Señor en el primer libro de Samuel en este capítulo 2. Y leemos primero de Samuel capítulo 2 verso 10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Aquí la canción o alabanza espera con interés la última parte del día del Señor. El cielo ya no estará en silencio. Los propósitos de Dios para la humanidad se estarán acercando a su clímax. El día del Señor habla del momento en que Cristo tome la rienda o el dominio del gobierno de Dios y dirija los asuntos del mundo. Comenzará por poner todo en regla, poder y autoridad. Todo el orgullo del hombre debe ser reducido, humillado, y el Señor será el único exaltado en ese día. El libro de Apocalipsis es una contundente descripción de los pasos de su triunfo. En el resto de este capítulo tenemos ante nosotros párrafos contrastados que muestran la degradación del sacerdocio y el aumento del profeta que está pronto a ser manifiesto. La palabra ungido también es traducido Mesías. ¿Exaltará el poder de su Mesías o exaltará el poderío de su ungido? Esta es una profecía directa de nuestro Señor Jesucristo en su poder. Leemos los versos 12 y 17, muestran el declive de Israel, la foto o la condición interior de la maldad de los sacerdotes. El verso 12 nos dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Verso 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. La costumbre de los sacerdotes era según el orden divino. En Levítico, los sacerdotes eran guías ministrando las ofrendas. Se expresa las instrucciones de las ofrendas en el versículo 12 al 19. Quemar toda la grasa o quemar la grosura. La grasa nos habla de la santidad intrínseca de Jesucristo. Intrínseco es característico de la cosa que se expresa por sí misma y no depende de las circunstancias. Esta era la parte de la ofrenda que solo Dios podía apreciar. Así que vemos según el relato que fue grande el pecado de los hijos de Elí. Seguiremos compartiendo este maravilloso estudio en nuestra próxima emisión, Dios mediante, y nuestro anhelo es que podamos dar testimonio de la palabra del Señor por el andar que honre su nombre. Amén. Hola, los saludamos de parte del canal El Evangelio de la Gloria. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Dios les bendiga ricamente.